Buenas tardes, estamos en su programa En Tiempos de COVID y tenemos la fortuna y el gusto de contar hoy con el maestro Temoris Greco, un periodista reconocido aquí e internacionalmente, quien, hay que decirlo, ha cubierto muchas guerras en el exterior, pero también es un partícipe para que los periodistas no sean asesinados, no sean despedidos, tengan la posibilidad de tener un salario decoroso, algo muy difícil en estos tiempos, mi querido Temoris. Así es. Y hace poco hubo un hashtag que, según el periódico Reforma, en Fray Bartolomé, ha sido el más visto, y tú que sabes de estas cosas podrás decirlo sí o no, en los últimos tiempos, defendiendo al señor Loret de Mola, casi diciendo todos somos Loret. ¿Qué opinas tú de este hashtag, de lo que está pasando con el señor Loret de Mola y del periodismo mexicano? Bueno, a ver, ellos sí tuvieron un éxito, pero hay que precisarlos, hay que ponerle un límite, ¿no? Sí. No es un hashtag, querido Jorge, es un espacio. O sea, Twitter acaba de crear dentro de su plataforma, acaba de crear una intraplataforma que facilita conversaciones de audio entre grupos de gente, que se llama espacios o spaces en inglés. Spaces, sí. Así es. Y es una plataforma nueva. Entonces, digamos que no ha tenido mucho tiempo para establecer grandes récords. O sea, sí es importante el que hicieron. Pero, o sea, de aquí a 2 semanas ya alguien más lo habrá superado y alguien más, luego en 3 semanas alguien más, y así. O sea, ese principio de Spaces. Y sí, además ellos lo han puesto como si fuera un éxito internacional, cuando en realidad solamente es el servicio en lengua castellana de esa plataforma. Entonces está empezando, es en castellano, en inglés es mucho más probable que tenga difusión o alcances muchísimo mayores, pero pues ellos lo están presentando de otra forma, y aprovechando que es nuevo y mucha gente pues no está al tanto, pues entonces sí están confundiendo. Pero el caso es que esto yo creo que hay que dividir en dos la gente que participó en esta plataforma. O sea, en este Spaces. En este espacio, sí. Por un lado, hay gente que jamás se ha preocupado por la libertad de expresión, que ha gozado de ella, que gozó de ella, porque desde que Carlos Salinas de Gortari financió y creó a los grupos dominantes de la cultura en México, Nexos y Letras Libres, que han seguido medrando en el presupuesto público, pues desde entonces ellos han tenido acceso a la libertad de expresión de manera irrestricta y se han preocupado poco, si es que algo, por la inmensa mayoría de las personas, entre periodistas y otros sectores que usamos, o sea, que también aspiramos a la libertad de expresión. Algunos sí gozamos de ella, yo no me puedo quejar, pero el tema es que hay muchísimos compañeros y compañeras que no solamente encuentran limitaciones graves y enormes peligros y amenazas en el uso en el ejercicio de su libertad de expresión, sino que además son asesinados por ejercerla. En este Spaces, Héctor Aguilar Camín dijo una burrada de esas históricas. A ver, dijo que desde un evento que tú conoces muy bien, que es el asesinato de Manuel Buendía, que ocurrió en 1984. Yo lo investigué. Que desde ese asesinato hasta hoy, o sea, hasta la exhibición que hizo el presidente de Carlos Loret de Mola, no había habido un atentado contra la libertad de expresión tan grave. Y eso dan ganas, en serio, de ir a arrojarle a Aguilar Camín en la cara su cinismo, porque entre el asesinato de Manuel Buendía y el evento de la mañanera de la semana anterior. Sí, pues hubo muchos negocios de Aguilar Camín, que el propio Salinas de Gortari se los sacó al aire. Y mientras él hacía negocios y todo eso, hubo más de 250 periodistas asesinados. O sea, a él le parece que el exhibir los dineros que cobra Loret de Mola es un atentado a la libertad de expresión más grave que 250 asesinatos. O sea, es una desproporción. Por poco y dice que es el holocausto
o de la libertad de expresión, o que hicieron un genocidio contra Loret de Mola. O sea, es un nivel de cinismo enorme. Entonces están, y es la diferencia que hay que hacer, los cínicos y los hipócritas y los oportunistas que están utilizando este incidente para promover sus posturas políticas y para seguir insistiendo en que estamos en una dictadura y es terrible, olvidando todo de lo que venimos, olvidando toda la violencia de, por ejemplo, de la más reciente de Peña Nieto, olvidando que Peña Nieto no solamente espió a periodistas, sino que cuando los periodistas se quejaron, pidió a la PGR que actuara contra ellos, que Peña Nieto que pidió, exigió, impuso el despido de periodistas, pero además que también puso una cara de palo ante los continuos asesinatos y agresiones de periodistas. Bueno, pues todo eso Aguilar Camín no lo ve y lo único que le importa es esta exhibición. Eso es por un lado, ¿no? El oportunismo y el cinismo y la hipocresía de gente que en realidad no le importan los verdaderos atentados contra la libertad de expresión, y el grave de ellos siendo el asesinato. Pero por el otro lado también participó gente genuinamente indignada, genuinamente asustada por el paso que dio el presidente al exhibir los dineros. ¿Y te parece correcto ese paso que dio el señor López Obrador? No, definitivamente me parece muy, muy incorrecto. Creo, yo siento que desde que entró este tema de cuestionar la forma en que su hijo ha estado accediendo a su residencia, y eso se ha puesto muy nervioso y ha cometido varios errores y varios excesos, pero el más evidente fue este. Como tú sabes, la gente con poder tiende a abusar de él, y siempre desde la izquierda y desde el periodismo hemos intentado ponerle límites al poder. Sí. El presidente dice, y otras personas dicen también, que hay que transparentar los acuerdos que hay entre sectores entre el sector público o también entre grupos políticos y económicos con los medios de comunicación, y a mí eso en principio no me parece mal. Pero ¿cómo se va a hacer? Esto tendría que hacerse mediante una discusión de qué es lo que hay que transparentar, cómo debe hacerse y qué clase de entidad sería la responsable de hacerlo, pues de una forma ordenada, de una forma eficiente y de una forma que se protejan los derechos de unas y de otros. El problema es que esto no le toca hacerlo al presidente ni a ningún funcionario público. No les toca a ellos. No le toca hacerlo de esta forma improvisada, que además es bastante vergonzosa, porque exhibe unos datos que dice que son los ingresos que recibe Loret de Mola, y después cuando hay cuestionamientos dice, bueno, eso me lo pasaron, no sé, voy a preguntarle al INAI a ver si es cierto. Y el INAI, por cierto, ya le negó. Y el INAI no lo va a hacer porque no es su función ni es la forma de hacerlo y eso. Pero entonces resulta que el presidente exhibe en la tribuna más importante de la nación, que es la mañanera, en este momento, exhibe datos de los que no está seguro, que después va a ir a preguntar a ver si son ciertos. Y son datos que comprometen a una persona. Claro que es Carlos Loret de Mola, que es uno de los periodistas que más han ensuciado el ejercicio del periodismo, que han cometido enormes abusos con el periodismo. Sí, como el caso Florence Cassés, entre otros. El de la niña Frida Sofía y muchas cosas, ¿no? O sea, tiene una cola este señor tremenda. Pero aunque es que no importa que sea Loret de Mola, no importa. El hecho es que el presidente de la República está utilizando nuestro presupuesto, su puesto, su poder para ajustar cuentas personales, para tomar venganza de alguien de quien se siente o por quien se siente afrentado. Si lo hace el presidente de la República, este presidente, también lo puede hacer el siguiente y el otro. Y ya imagínate a un Peña Nieto haciendo esto, que cada vez que unos periodistas lo exhiben algo que a él le gusta, él utiliza la información a la que tiene acceso gracias a su cargo, y la tribuna también a la que tiene acceso gracias a su cargo, para apabullarlos. Pero imagínate, no nos vayamos al futuro. Imagínate que el día de hoy Enrique Alfaro, el gobernador
locuaz tan peligroso. Que le dicen allá en Jalisco el Mussolini de Jalisco. Es una persona con un afán de poder encabritado y una soberbia enorme. Imagínate que este gobernador pues sigue el ejemplo del presidente. O sea, ¿por qué no? Si lo hace el presidente, ¿por qué no lo van a hacer los gobernadores también? Claro. O imagínate que en Guanajuato este fiscal que ya lleva ahí aferrado al cargo y que... Sí, muchísimos años. Y que está acusado por el periodismo de tener estrechas ligas con el crimen organizado que hace que se ha apoderado de su estado, que se llama Carlos Amarripa, pues él también tiene acceso, gracias a su puesto, a información privada de las personas. Él espía, él ha espiado, por ejemplo, a nuestro colega Arnoldo Cuellar y a su equipo de periodistas de Popla. Y este hombre podría, ya que tiene acceso a esa información, pues siguiendo el ejemplo del presidente, también puede hacerlo. Como lo puede hacer un alcalde o un secretario de Estado o un legislador. Pues ellos tienen acceso a información privada y con este desparpajo, como lo hizo el presidente, pueden exhibirlo también. Por eso es muy importante. Uno no tiene que ganar 30 millones de pesos al año, ni tiene que ser un enorme mentiroso como es Loret de Mola, para ser víctima de los abusos del poder. Y lo que acaba de hacer el presidente es un abuso del poder. ¿Y cómo ves dentro de esta ola? Hubo el día lunes 14 una nueva manifestación en la Secretaría de Gobernación, también pidiendo, pues ya, porque son 5 en este año, y son casi 50, según algunas cifras, los asesinados del periodismo en el sexenio actual. Mira, bueno, estuve ahí, como estuve también en la manifestación que hicimos en ese mismo lugar frente a la Secretaría de Gobernación el 25 de enero, que tú estuviste también. Y ahí estuvimos también tu hijo Alex y muchos otros compañeras y compañeros. Y estas manifestaciones han tenido un enorme eco nacional, o sea, muchos grupos de periodistas en la República se han manifestado. Pero yo quisiera comentar un poquito sobre el número de periodistas, o sea, el número de periodistas asesinados es muy grave. Siguen matando a tantos periodistas como mataban en la época de Peña Nieto. Es la misma tendencia, no ha cambiado, este gobierno no ha cambiado absolutamente nada. Sí es posible que con el número de periodistas que llevamos en solo 5 semanas, que son 5, este año se empeore la tendencia de Peña Nieto. Como van las cosas, pinta muy mal. Y México lleva ya 3 años, 19, 20, 21, como el país del mundo donde matan a más periodistas, por encima de Irak, Afganistán y todos esos países que se están haciendo pedazos. Entonces, las cifras ya están muy graves. El problema es que hay una inflación de cifras. Hay una revista que se llama Etcétera, que lleva su propio conteo y que es muy distinto del que llevan las organizaciones especializadas en libertad de expresión, que llevan estas estadísticas con una metodología muy cuidadosa para cuidar qué, o sea, para garantizar qué. La vida de un periodista, de una periodista, vale exactamente igual que la vida de cualquier otra persona. Han intentado, algunas personas de manera más bien perversa, han intentado hacer pensar que intentamos darle un valor mayor a estas vidas, a las de los periodistas, que a las vidas de un agricultor, de un taxista, de un maestro. Y a mí me parece que, o sea, ahí están cometiendo una manipulación, porque esas personas que además conocen bien qué es lo que está pasando en el periodismo, saben también a qué nos referimos, por qué hacemos estas listas de periodistas muertos. No porque valgan más la vida de nadie, sino porque importa cuál es el motivo, la causa, aquello que llevó a alguien con poder a ordenar el asesinato de un periodista. Y cuando esto o sea, un periodista lo pueden matar pues por accidente o por un problema familiar o porque, no sé, hay un montón de causas por las cuales pueden matar a un periodista. Pero si una de estas causas, o si esta causa es castigar la difusión de una información o prevenir, impedir que se difunda esta información, pues entonces este crimen no es solamente contra el periodista, es un crimen que se comete contra la sociedad, porque lo que no quiere esa persona es que la sociedad sepa algo. La sociedad tiene un derecho a la información. Quienes nos encargamos de cumplir ese derecho somos los periodistas y las periodistas. Y si en ese intento nos matan,
están atentando contra la sociedad. O sea, un crimen contra la libertad de expresión es un crimen contra la sociedad. Entonces, por eso las organizaciones que defienden la libertad de expresión en su metodología tratan de diferenciar el asesinato de una persona que era periodista pero que la mataron por otra causa y el asesinato de una persona que era periodista y la mataron para castigar o para prevenir, impedir que la información a la gente. Entonces, por ejemplo, Artículo 19, que es una de esas organizaciones, maneja una cifra hasta el momento de 30 periodistas asesinados. 30, muy bien. Pero, por ejemplo, la revista Etcétera maneja una cifra que de 55, 56. Están inflando las cifras para ayudar a generar esa sensación de que la libertad de expresión está peor que nunca. Y no porque estemos intentando llamar la atención de la gente al respecto de esos ataques contra la libertad de expresión, vamos a permitir que abusivos e irresponsables se monten en esta importante causa para exagerar las cosas. Tenemos que ser muy precisos y muy cuidadosos en el uso de las cifras, porque queremos que la sociedad nos crea. Sí, exageramos las cifras, si metemos asuntos que no es, porque además en esto que hizo Etcétera, resulta que hay nombres repetidos 3 veces, que hay gente que después se supo que había sido asesinada por otra causa, o incluso hay un caso de un periodista que está incluido entre los muertos y que está vivo. Entonces, esto fue demostrado por una compañera, por una investigadora internacionalista que se llama Solange Márquez, en un debate que se hizo en redes sociales con el director de esta revista, Etcétera. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos y por eso la gente tiene que tenerlo claro. No decimos que las vidas de los periodistas valgan más que las vidas de nadie. Decimos que si el crimen fue cometido para impedir que la sociedad se entere de algo, entonces es un crimen contra la sociedad y por eso debe ser de importancia para la sociedad. Pues te agradecemos mucho, Temuris Greco. Creo que esto último va a dar más adelante para otras reflexiones y te estaremos molestando. Te mandamos un gran abrazo y que la pases muy bien en estos fríos de febrero y que nos podamos ver pronto, ya no en un meeting, sino para tomar un café o algo más estimulante. Excelente, un abrazo, mi querido Jorge. Muy bien. Hasta luego.